Pues nada, empezamos. Bienvenidos a todos a Gente Brillante. Esta es la edición número 10 o el capítulo número 10 de estas charlas personales hechas con profesionales de esta red que es LinkedIn, maravillosa para todos, donde nada menos que 900 millones de profesionales están unidos, concretamente en España 18 millones de profesionales, de los cuales unos 50 millones de empresas están ahí. Y con esto digo que es uno de los sitios pues, donde cualquier persona que haga negocios o quiera encontrar empleo o simplemente esté en este mundo como todos, debe de estar. Porque es uno de los sitios fantásticos pues, para conocer, hacer networking y bueno, mantener y mejorar lo que es nuestro perfil laboral y nuestra incluso calidad de vida personal. Precisamente en esta red social, aunque laboral, conocí hace unos meses a la persona que hoy os presento, que hoy os traigo y ahora os presento, que se llama Rosario Poggi, una persona muy especial con la cual el primer café virtual, que solemos hacer bastantes últimamente, conecté de una forma muy, muy especial. Y cuando la conozcáis, entenderéis por qué. Sin adelantaros mucho, os voy a presentar ya directamente a Rosario y le voy a ceder el micrófono y la pantalla a ella para que se presente y os diga unas palabras. Rosario, estamos contigo. Bueno, primero, muchas gracias, Diego, por invitarme. Es verdad que hicimos sintonía rápido. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio que me parece bárbaro. Y bueno, tenemos bastantes temas interesantes, un tema y algunas preguntitas muy interesantes para los que nos están viendo. Totalmente. Y además, bueno, tenemos 3 puntos, o sea, un tema principal y algunos más, pero si solamente hablamos de ti, como solemos hacer en otras charlas, tenemos para 4 charlas, porque bueno, tienes una vida interesantísima. Por resumiros a todos un poco, bueno, Rosario es original de Argentina. ¿De qué parte de Argentina, Rosario? Yo soy de Buenos Aires, pero me crié, viví toda la vida en San Isidro. Los de Buenos Aires ya saben qué es San Isidro, es un lugar muy, muy especial. Y bueno, cuento rápidamente, yo trabajé toda mi vida en Argentina me mudé un montón de veces por la profesión de mi padre, o sea que estoy muy acostumbrada a las mudanzas. Y en la edad que todo el mundo se divorcia, yo me casé. Y me casé fuera de Argentina con un argentino que vivía acá en España y fue toda una aventura. Lo tengo que unir con lo laboral profesional porque la vida es una sola. Por más que intentamos dividir, yo los últimos 20 años de mi vida trabajé en el ámbito de la industria de la Executive Education, la educación ejecutiva, que es apasionante. Trabajé en el Yale Business School, una de las escuelas de negocios top de América Latina, y trabajé también en la Universidad de San Andrés, una de las grandes universidades de Argentina, en la parte de educación ejecutiva. Y cuando me vine a España, me vine con trabajo de la Universidad de San Andrés, muy feliz, y acá tuve la inquietud de cómo me inserto. A los 50 años, por supuesto, que me conseguí unas entrevistas de trabajo y me miraban como diciendo, no te vamos a dar el trabajo. Yo seguía trabajando porque el edadismo existe. Y aparte no me conocía nadie. Entonces, bueno, me conocía mi marido y 2 personas más. Esa era la verdad. Entonces decidí acá retomar mi vieja pasión. Yo soy coach hace 20 años. Y decidí darme esta oportunidad a mí misma. Entonces me volví a certificar como coach, siempre en la parte laboral, que es lo que a mí me apasiona, y me hice una formación muy importante en una universidad muy prestigiosa acá, en inteligencia emocional. Y entonces me convertí en emprendedora, con lo que significa convertirte en emprendedora en un país que no es el tuyo, donde nadie te conoce. Y entonces empecé a invertir en mí, en mentorías, hice un gran aprendizaje y entonces centré mi nicho laboral en profesionales que están atravesando, que han cruzado la barrera de los 40. Yo siempre digo que me dedico a los que tienen entre 40 y 50 años. Ese es mi nicho. Por supuesto que si viene uno de 39, también lo atiendo. Pero ese es el nicho de mi especialidad. Bueno, esta es mi vida azarosa, que ha sido muy, muy
desafiante ser emprendedora a los 50 años fuera de tu país. Tremendamente desafiante. Pero bueno, fantástico. La verdad que es que tu vida, además contada por ti, que eres muy buena comunicadora, es la verdad que inspirador para todos los que te escuchamos. Especialmente cuando hablamos en ese primer café, y lo acabas de recordar ahora, esa transición de cambiar de país, cambiar de continente. No voy a decir cambiar de idioma, pero vives en País Vasco, que también se habla digamos, otro idioma diferente, un idioma regional o local, ¿no? Que siempre hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, estoy en Galicia ahora, aunque no soy de Galicia, y he aprendido gallego voluntariamente y encantado. Pero siempre es algo nuevo que tenemos que aprender, entonces hay que tenerlo en cuenta. Además, en tu caso, por encima de 50 años, o sea, muy, no te voy a decir valiente o meritorio, pero oye, es lo que es. Estamos en este punto de nuestra vida. Las etiquetas valen solamente para clasificar porque realmente no nos identifican al 100%, y tú eres un gran caso de decir, ¿sabes qué? Que me cambio de país, me da igual la edad, me da igual el que en destino no tenga mi trabajo asegurado. Yo valgo, yo confío en mí y yo voy para adelante porque, oye, confío en mí y confío en que todo va a salir bien, lo cual es un punto fantástico y maravilloso para, digamos, el interés general y principal de lo que son mis clientes, que son gente que busca empleo, o lo que son también tus clientes, que también están relacionados con el empleo, pero es más relacionado con el coaching, ¿no? Con esa estructura de vida que todos necesitamos. Y hay un punto que has comentado que es el del edadismo, que no sé cómo se vive en Argentina, pero en España ya lo estás viendo, que es algo complicado cuando vas a una empresa o te presentas a un proceso y ven pues que tu edad es la edad de la madre o del padre de la persona que te está entrevistando en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar, si te apetece, alguna historia mala y una buena? Pero por lo menos las que yo he vivido y he conocido a través mía propia y de gente también que mentorizo y ayudo, suele ser de que siempre hace falta una estrategia para conseguir un empleo. Siempre, da igual la edad que tengas. Pero especialmente con una cierta edad es como tener, al revés, muy poca edad o muy poca experiencia laboral. Necesitamos vendernos mejor. Y no solamente vendernos, sino alinear nuestro mensaje a ofrecer una solución. En el caso de alguien con gran experiencia laboral, como eres tú, y otra gente con más de, digamos, 40, 45 años, entre comillas es fácil porque tienes muchísimos argumentos y una historia de vida cargada de aprendizajes y de historias que contar y muchos, como suelo decir, muchos errores que han dado lugar a muchas victorias. Entonces, si somos capaces de orientar nuestro mensaje hacia la solución, hacia la victoria que has acumulado durante toda tu experiencia laboral, que cualquiera que esté por encima de los 15 años laboralmente, yo considero que está preparado para todo, porque has visto crisis, has visto ciclos, has visto lo bueno y has visto lo malo cada día de cada sector y de cada persona. Entonces, esto es un punto a favor de toda la gente pues, que estamos y que estáis, digamos, por encima del cuarto piso, que son los 40 años, 40, 50 o 60 incluso. Es muy importante tener en cuenta y resaltar porque, en realidad, de nuevo, las etiquetas nos clasifican, pero no nos identifican. Y lo que realmente tenemos que hacer es, oye, como tú, Rosario, llenarte de confianza, creer en ti, armar tus argumentos, encontrar esas luces que todos tenemos y venderlas o presentarlas de una forma pues que la persona que tengamos delante, digamos que reciba la confianza que necesita para confiar en una persona y darle la bienvenida en su empresa y en el trabajo que necesite, y además pues la seguridad de que esta persona va a cumplir perfectamente, entre otras cosas, por toda la experiencia laboral que tenemos. Claro, a mí me gusta, pensando en las personas que nos están escuchando, vamos a ponernos en situación. A partir de los 40 años, digamos, primero vamos a explicar lo que estuvimos hablando un poco en la previa. Es verdad que la década 40-50 es una década fundamental. Y es verdad que hay una crisis. La crisis no significa que sea malo, pero hay una necesidad de replantearse objetivos. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir, 15 años de trabajo, en algunos casos,
más o menos que se tienen ahí 15, algunos habrán empezado a los 20, pero bueno, 15 años de trabajo, ya se han alcanzado objetivos vitales. Y algunas cosas no se han dado como queríamos. Entonces, tenemos la experiencia, llegamos a los 40, llegamos a los 42, 43, tenemos el horizonte de los 50 más cerca y empezamos a darnos cuenta que esta vida es finita. Que las cosas tienen un límite. Entonces empieza a venir así a la conciencia lo no logrado. Y se empieza a imponer, esto está estudiado, esto no es invento. Y entonces hay una necesidad de hacer una escucha profunda, porque esto se impone. Hay un run run interior. Y entonces pasan cosas, viene el COVID o te pasan otras cosas y tú dices, pero yo he postergado esto, estudié esto y resulta que tengo una facilidad espectacular en esto y hay una necesidad de conectar con esa cuestión de verdad que tenemos adentro y de lograrlo. Entonces, es decir, nuevas metas. Algunas personas se dan cuenta de esto y hacen un cambio, o sea, hacen como una resignificación, se escuchan, otras tiran todo por la borda, famosa crisis, cada uno que haga lo mejor que pueda. Lo que nosotros nos damos cuenta es que además se junta una crisis exterior a nosotros. Es que en el mundo corporativo, lamento decirlo, no lo inventé yo, pero a medida que se crece, la pirámide se estrecha. Y hay un buen día que te van a decir, gracias por los servicios prestados, un cafecito, una palmada y te vas a casita. Y encima de eso le agregamos que el mundo se ha vuelto más individual, pero también todo esto después vamos a hablar de las ventajas porque las tiene. Y entonces ahora parece que hay que desarrollar la marca personal. Y algunos somos de la generación que lo top era trabajar en las grandes empresas, en el Citibank, en el Chase Manhattan Bank, en tal o cual escuela de negocios, y resulta que ahora te dicen que tenés que desarrollar la marca personal, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama de los que tienen 45 años, ¿no? Que bueno, lo planteo. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Estoy totalmente de acuerdo. Solamente por añadir, si es que sí. Por añadir y compartir, porque ya solamente con lo que has dicho podemos decir, charla perfecta. Una cosa, sí que es cierto que claro, el cuerpo biológico, o sea, nosotros como persona, mental y físicamente vamos cambiando con los años. Científicamente está estudiado que cada 12 años nuestro cuerpo y nuestra mente cambia. O sea, y de hecho es verdad porque la persona que éramos hace 10 o 12 años pues suele ser ligeramente diferente a quien somos hoy. Y si no, pues tal cual vemos una foto, tal cual pensamos en aquello que hacíamos antes y que ahora pues de repente no nos gusta. No es que nos disguste o que no lo hagamos, sino que dices, pues aquello ya no tanto. Entonces, si unimos esto a la típica crisis de los 40, que yo antes de tener 40 miraba para arriba y decía, cuando tenga 40, ¿qué pasará? Como tú bien dices, hay gente que de repente se centra y otra gente que de repente se descentra. Y lo miraba con un poquito de miedo y reticencia al ver qué iba a pasar. Cuando cumplí 40, pasó como cuando el año 2000, del 99-2000, se tenían que resetear toda la informática y iba a pasar una catástrofe mundial. No sé si te acuerdas que había un poco de... Y entonces Microsoft estaba como vendiendo muchas licencias y tal. Y pensé que iba a ser algo parecido. Decir, bueno, el gran cambio. Pues llegaron los 40, 41, 42 y yo estaba un poco igual. O sea, decía, claro, pues estoy más o menos igual. Lo que pasa es que ahí sí que me di cuenta de que ese gran cambio que todos necesitamos y queremos o esperamos nunca pasa de una forma súbita, salvo puntuales eventos en nuestra vida, sino que todo cambio empieza unos años antes. En el caso físico, pues poco a poco vamos a mejor o a peor, depende cómo nos cuidemos. Y has dicho una cosa que también en el cambio laboral también hay diferentes tipos de ciclos. Lo que pasa es que nos enseñan siempre a ganar y a aferrarnos a aquello que es bueno para nosotros, incluyendo el trabajo. Entonces, muchas veces es complicado dejar ir una posición porque, como bien dices, las empresas en evolución van mejorando y lo que van haciendo es ascendiendo a la gente que viene desde abajo hasta arriba, porque es la evolución natural del ciclo que, como bien dices, va en pirámide. ¿Qué pasa? Que si habéis entrado 50 personas al Citibank al principio, pues los 50 no pueden ser directivos en 10 años. Tienen que ir clasificándose o saliendo de la empresa o haciendo otro tipo de actividades.
Y suele ser complicado gestionar eso. Siempre digo que una de las formas que podríamos visualizar para entender el cambio de que todo empieza, todo madura y todo se acaba, coincide con las 4 estaciones que tenemos todos, primavera, verano, otoño e invierno, donde imaginaros que somos la estación que más nos guste. Vamos a decir, en mi caso, verano, porque nací en verano, me encanta el verano. Pero he aprendido con la vida a disfrutar de cada una de las estaciones. O sea, por ejemplo, el invierno me encanta porque puedo ir a esquiar. Y además como una sopa calentita. La primavera es cuando viene el origen de todas las plantas y todos los animales. Es una época fértil para todo el mundo. Entonces, si somos capaces de entender nuestra vida personal y laboral, como una consecución de esas 4 estaciones, donde todo empieza, florece, digamos, luego hace calor, luego viene un poco para abajo, se caen las hojas, se renueva todo, de repente se para durante unos meses, que puede ser el invierno, comparable a estar, por ejemplo, en una situación de desempleo, para decir, ojo, tu desempleo o tu mal momento de tu vida ahora mismo, entiende que no va a ser para siempre, aunque lo parezca, porque no estamos hechos, o sea, estamos hechos para estar alerta y estar, digamos, flotando de la mejor manera dentro de nuestro entorno, pero nos sentimos muy mal cuando algo empieza a ir mal y no tenemos las respuestas necesarias. Por eso, Rosario, el tipo de trabajo que tú haces lo considero imprescindible para volver a reordenar la cabeza, encontrar el punto importante, encontrar quiénes somos, qué hacemos y para qué lo hacemos. Y una vez con todo eso, volvemos a esa primavera que todos necesitamos en volver a empezar. Y ese volver a empezar nos pasa siempre, o nos ha pasado, desde que teníamos 5 años. O sea, desde que somos chiquititos, de repente somos adolescentes. Luego pasamos a ser casi adultos. Luego somos medio adultos. Luego empezamos a tomar un tipo de responsabilidad laboral, familiar, social, amistosa. Después vamos, digamos, ampliando ese periodo hasta que llega un punto donde pues, hemos tocado el pico social laboral, entonces todo empieza a bajar inevitablemente porque es el curso de la vida. Nos pasa a nosotros, pasa con las plantas, naturaleza, animales y todo lo que nos rodea. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, que se nos educa en la ganancia, en la prosperidad, en el avance y no necesariamente, salvo algunos casos puntuales que podríamos comentar, casualmente relacionados con el mundo religioso y con la Biblia, en que también hay que ceder y dejar ir y dejar caer para luego levantarte, recuperar y volver a florecer. Sí, además, me encanta el enfoque. La vida es un continuo y es un todo, y es tan vida la primavera como la noche oscura del invierno. Entonces, a mí me gustaría un mensaje para las personas que tienen 45, o sea, ese periodo, ¿no? Es decir, yo hablo mucho con gerentes y también con directores, y entonces, si yo tuviera que dar un consejo hoy sería, aunque estés trabajando, empecé a trabajar tu marca personal. Una vez por semana. No te agobies más, pero lo tenés que hacer, porque los tiempos cambiaron, nos tenemos que adaptar. Entonces, siempre dicen, hay una frase que dice algo así como, que es de Jim Rohn, no pidas tener menos problemas, aprende más habilidades. Entonces, señores y señoras, la vida cambió. Hoy está el tema de las redes sociales, hoy está el tema de construirse la marca personal. Entonces, mientras uno tiene trabajo, antes lo que hacíamos era, cada tanto revisábamos nuestro currículum, sobre todo cuando el jefe se volvía loco, nos revisamos el currículum, entonces nos sentíamos como aliviados, creíamos que todavía estábamos en campaña. Bueno, lo que hay que hacer ahora es empezar a trabajarse de a poquito la marca personal. Uh-huh. Incluso desde el puesto hay formas, yo escribí algunos posts, por ejemplo, posté algo de tu empresa, pero siempre con tu toque personal. Porque es probable, porque la vida es así, a no ser que seas tú el próximo gerente general. Pero si no se da eso, y te llega a tocar otro tiempo, lo vamos a decir como lo dicen los americanos, que me encanta, between jobs, tú ya vas a haber avanzado un pasito y no te vas a sentir que la vida te pasó por encima. Entonces hay que amigarse con lo que se usa hoy día, con las redes sociales. Vamos a amigarnos, no vamos a dramatizar. Empecemos a trabajar la marca personal. Entonces cuando llegue el momento va a ser mucho más fácil. Eso es lo que yo quiero decir como primera recomendación para aliviarse frente a los momentos de zozobra laboral.
Exacto, exacto. Mucha gente se dirá, bueno, ¿y qué es la marca personal? Que todo el mundo habla de ella y poca gente lo entiende hasta que ya empiezas a leer y estudiar y hablar con gente. Yo tengo mi propia definición. A ver. Seguro que tú también tienes la tuya. Lanzo yo primero la pelota, ¿vale? Sí, 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 La sí. marca personal es tú, digamos, cómo te ve otra gente. ¿Tú cómo la definirías? Claro, acá tenemos que hacer una distinción muy importante. Primero, si yo entro a LinkedIn, vamos a hablar de LinkedIn o LinkedIn, como dicen los angloparlantes. ¿Para qué entro? Yo tengo dos formas, varias formas. Una, porque me encanta, no estoy buscando trabajo, nada, ni marca personal ni nada, quiero leer cosas interesantes, pues nos podemos pasar todo el día. Segundo, yo decido, alguien me dijo un coach, me dijo Diego que tengo que activar la marca personal, entonces me meto y empiezo a publicar todos los días. Eso no es marca personal. La marca personal es algo que tiene un propósito, un propósito. Yo voy a hablar de mi caso. Como ejemplo, lo mío puede ser otra, o una persona que venda un servicio. Una persona, por ejemplo, que venda un servicio de asesoramiento financiero. Esa persona va a desarrollar su marca personal, va a mostrarse como la solución a un determinado tipo de problemas y va a escribir, va a desarrollar una estrategia de contenidos en la cual va a atacar 3 problemas. Los va a tratar con diferentes enfoques y cada tanto, además, por esto se llama marca personal, va a mostrar algo de su personalidad. ¿Por qué? Y de su historia personal y de su vida personal. ¿Por qué? Porque la marca personal intenta conseguir adhesiones, conseguir identificaciones. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas también lo buscan. Por decir una empresa de moda, Zara, todas esas, pero ahora se trata de una marca que le está llevando adelante una persona, marca personal. Entonces, yo, por ejemplo, como coach, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi marca personal? Yo, además, en este mundo que hay millones de profesionales que se dedican al coaching, yo me tengo que distinguir. Entonces, ¿qué hago? Soy coach laboral. Hay un montón. Bueno, yo voy a segmentar. Yo me ocupo de la década de los 40 a los 50. Y entonces me dedico a escribir sobre esos temas. Pero cada tanto cuento algo de mi historia. ¿Qué pasa cuando yo cuento algo de mi historia? Me escribe la gente y me dice, ay, me sentí identificada. Todo. Confieso que yo tuve que hacer como un paso de valentía, porque yo decía, ¿por qué tengo que venir a contar parte de mi vida personal a LinkedIn? Bueno, son las vicisitudes de la marca personal. Yo la defino así a raíz de toda mi experiencia de estos 5 años. ¿Tú te sientes identificado con esto, Diego? Totalmente, totalmente. Además, has comentado un punto muy importante de la marca personal, que si bien hace unos años era pues para, digamos, gente famosa, ¿no? Era muy importante esa reputación que teníamos todos. Luego te das cuenta de que la reputación es importante para todos nosotros, seamos o no famosos, estemos donde estemos, porque muchas veces esa reputación es la que te hace prosperar en tu vida o no. Depende de cómo hablen de ti, depende de cómo tú te presentes, depende de lo que tú hagas para merecer lo que tienes y lo que eres y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Afortunadamente, las redes sociales han abierto una cantidad de posibilidades para todos infinita, incluyendo posibilidades laborales. Pero claro, todo, digamos, todo beneficio tiene un coste, o todo pasa por algo y cualquier cosa positiva en nuestras vidas, pues o la tenemos que trabajar. Esta marca personal o este concepto de marca personal es lo mismo. Es, en este caso, tenemos la posibilidad de que nosotros, nuestro prestigio, nuestro trabajo, nuestro día a día, esté o sea público en cualquier persona del mundo. Y hablamos, por ejemplo, LinkedIn, 900 millones de usuarios y compañeros, o sea, muchísima gente nos puede llegar a conocer. Pero claro, tenemos que trabajar en ello. Tenemos que, como bien dices, pues hacer cada uno su propia estrategia de poner bonita esa marca personal, como si fuéramos nuestra propia marca nosotros. Fíjate, Exactamente. hablando de teorías económicas, si se puede llegar a vincular, hay un señor que me encanta que se llama Brian Tracy, un americano Sí, que da seminarios, charlas de marketing desde hace más de 40 años. sí, sí. Curiosamente, este señor, no sé si sigue vivo, pero yo he visto charlas suyas con una edad muy avanzada y es un gran ejemplo
de que si sigues tu propósito, que luego hablaremos de él, y realmente estás conectado con lo que a ti te gusta hacer, con tu talento innato, y lo haces tan bien tantas veces que la gente ya paga por verte, por escucharte y por recibir de tu trabajo, la edad da igual, como ejemplo este señor. Pues este señor decía hace pues, más de 30 y tantos años que yo escuché esta frase la primera vez, que cada uno trabaja para sí mismo. Aunque trabajes para una empresa, tú eres tu propia empresa, porque tú prestas tus servicios, o sea, tus productos, que son tus manos o tu conocimiento, y tu servicio, que es todo lo que eres capaz de hacer y producir por ti mismo, a alguien, a un cliente o a muchos clientes. En el caso de una empresa, digamos, con capacidad propia que te contrata, pues tienes un cliente principal y tus clientes internos, que suelen ser tus compañeros, tus jefes, o tus clientes externos, que son los que validan tu trabajo a través de, pues de que te compren, de que te vendan o de que te reconozcan dentro de la empresa. Entonces, para todo esto, ya antes necesitábamos esa marca personal. A día de hoy, esa marca personal, además de necesitarla en el entorno laboral y personal, la tenemos que poner en el entorno online para, pues para ser visto y conocido. Y expresamente, cuando estamos en búsqueda de empleo o en búsqueda de clientes o tenemos una posición, digamos, medio alta en una empresa, nos busca mucha gente. Entonces, siempre es importante que nuestra página de LinkedIn, hablando en este caso de esta red social, pues sea todo lo profesional que nosotros queramos mostrar. Y eso incluye pues posts, vídeos, fotos, noticias relacionadas, porque de alguna forma dice lo que nosotros aún no llegamos a decir. Y es muy importante porque el cerebro humano está confeccionado de una forma que no les gusta la incertidumbre, necesita conocer siempre todo o casi todo. Entonces, imagínate, yo voy a hacer una llamada con Rosario, mañana o pasado mañana, porque tengo un poquito de información que me han pasado. En el caso de Rosario, pues ella tenía su página de LinkedIn, sus posts, y ahí empezamos a conectar. Pero claro, la información que yo estaba leyendo de Rosario podría ser diferente a cómo es Rosario en persona. Por eso también hicimos una llamada y nos conocimos. Entonces, en el proceso de búsqueda de empleo o de búsqueda de clientes, nuestro cerebro lo que tiene es digamos, un interés. Entonces, ese interés conduce a una acción. La acción es buscar información. Toda información que tengamos publicada será utilizada en nuestro favor o en nuestro contra, porque hay gente también pues, que utiliza, no sé, LinkedIn, Instagram o Facebook con otro tipo de propósitos y donde ya se ve un poco mezclado pues, nuestra vida personal y laboral, y a veces hay cosas que no deberíamos de compartir de una forma tan abierta. Porque luego nuestro cerebro hace ese cruce de ideas y se hace una percepción o valoración nuestra que seguramente no sea cierta a la realidad. Entonces, por eso es tan importante cuidar esos pequeños detalles, nuestra marca personal y, por supuesto, que también lo has dicho antes, oye, networking, salir, conocer, si no podemos, cafés virtuales, pero siempre, siempre, siempre estar en continuo movimiento y conexión con las personas nuestras y saliendo de la zona de confort para seguir ampliando nuestra zona, porque las mejores posibilidades que podemos tener siempre están alrededor nuestro, las personas que nos rodean. Por eso también dicen que somos un poco la media de las 5 personas que tenemos en nuestra vida. Eso es de Jim Rohn. De paso, recomiendo leerlo a Brian Tracy y a Jim Rohn. Sí, extraordinario. Hay que leer a los americanos. Mira, el otro día, hablando de esto, me preguntaron en un evento de audio, ¿cuál creía yo que era la habilidad más importante para un profesional entre los 40 y los 50 años? ¿Tú qué crees que dije yo? A ver. Uy. No sé, imagínatelo tú, a ver qué le dirías tú a un cliente tuyo. Pues mira, la habilidad más importante, o una de las más importantes que ahora mismo se me ocurre, porque me has pillado completamente, sería la adaptabilidad, la capacidad de adaptarte a los cambios. Especialmente, dijiste esa, ¿no? Sí, exactamente. Es que, Rosario, ha cambiado tanto el mundo y además las redes sociales, el mundo comercial, económico, las habilidades sociales, cómo nos relacionamos, ha cambiado todo tanto, tan rápido. Para empezar, ¿quién nos hubiera dicho que esta llamada de esta forma la hubiéramos tenido hace 4 años solamente, antes de COVID, antes de que todos nos encerraran en casa y tuviéramos que utilizar la pantalla para salir al mundo? Entonces, si no estamos acostumbrados a esos cambios, los recibimos como algo natural, que siempre hemos cambiado, y nos subimos al carro de ese aprendizaje necesario para por lo menos dominar o manejar las herramientas que necesitamos, pues claro, estamos un poco fuera. Y por eso, ese suele ser uno de los hándicaps
mal puestos, pero habituales, en eso que hemos llamado como edadismo, que piensan que la gente más mayor no está actualizada. Pero eso no tiene nada que ver con la edad, sino con la persona. Tal cual. Y hay un tema que yo quiero hablar, que es ahora se llama el síndrome del impostor. En los ámbitos de inteligencia emocional se habla del crítico interior. Entonces, el ser humano, o sea, todos nosotros, hasta la persona más traumatizada, ha venido a este mundo con fortalezas personales. Pero como esas fortalezas o talentos innatos, todos tenemos, no nos han costado esfuerzo alcanzarlos, no los valoramos. No los valoramos. Entonces, cuando vamos a hacer algo que es completamente distinto, por ejemplo, en mi caso, yo dije que soy de una generación que para todo mi grupo, digamos, lo súper maravilloso era trabajar en una gran organización. Entonces, para mí, y yo me metí en LinkedIn formando parte de estas organizaciones, entonces para mí empezar a exponerme fue terrible, pero porque yo venía formateada de otra cosa. Entonces, ¿cuál era mi crítico interior? O sea, terrible, terrible, porque yo decía, no me da, yo no soy una modelo. Tenía una mentora que me decía, tienes que empezar a grabar vídeos, y yo le dije, yo ya, es verdad, hice en Argentina un año de teatro y me di cuenta que no quiero ser actriz, por lo cual yo no voy a grabar ningún vídeo, hasta que un buen día dije, empiezo a grabar vídeos. Quiero decir, exponerse, cuando hemos crecido con otra mentalidad, es tremendo. Y cuando ya no tenemos 20 años, porque a los 20 años uno tiene la inconsciencia que se tira de un monte esquiando aunque no haya tomado una clase de esquí nunca, porque es verdad, a los 20 años hacemos esas locuras, a los 40 no las haces. Entonces tenemos esa voz, ese crítico interior que te está haciendo pensar que no vas a escribir en LinkedIn, que no vas a poner una foto tuya porque eres muy esto, muy esto. La verdad es que hay 900 millones de personas, a nadie, no somos tan importantes, no lo somos, no lo somos. Y si no nos gusta la foto, lo borramos. Y si no nos gusta el post, porque nos damos cuenta que tenemos que practicar más, tenemos que adquirir una nueva habilidad, bueno, pues lo borramos y no pasa nada. Pero quiero decir, el abrirnos a los 45 años a estos nuevos cambios, siempre vamos a tener un feroz crítico interior. Y hay que aprender a avanzar sin mirar por el espejo retrovisor, lo dice Jim Rohn. Porque la vida es lo que está delante. La vida es lo que está delante. Entonces, ese es mi mensaje. Exacto. Me acabas de recordar una frase que a mí me encanta decir, para mí y para la gente a la cual hablo con ellos y les intento pues dar algún tipo de consejo. La frase es que alguien, imagínate, consigue algo extraordinario. Y cuando le preguntan, porque esto es parte de una fábula muy larga que otro día comentamos, cuando le preguntan, él dijo, es que nadie me dijo que era imposible, por eso lo hice. Entonces, esto viene a colación de que, como bien dices, vamos reprogramándonos durante nuestra vida, aprendiendo con prueba y error sobre qué podemos y qué no podemos hacer. Pero claro, a día de hoy, año 2023, diciembre, realmente todo lo que podemos hacer, como bien dices, está delante nuestra, no está detrás nuestra. Es como no he hecho esto hasta ahora, no soy capaz. Error. Aún no eres capaz, posiblemente seas capaz. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tú y yo hemos dicho millones de veces. Ponte en marcha, acción, prueba, que te equivocas, no pasa nada. Que no te equivocas, sigues adelante. Pero que nadie te diga que es imposible, tú tienes que ser capaz de probar tus habilidades, de probar tu propio camino y de ir para adelante hasta que lo consigas. Porque una gran parte digamos, de ese éxito que también los autores americanos nos venden y muy bien hecho, está basado en un origen, en un germen, que es la curiosidad. Porque cuando tenemos curiosidad por algo, lo que sea, digamos, pues tengo curiosidad por cómo funcionan las nuevas tecnologías. Empiezas a mirar en Google o en LinkedIn, pues artículos, autores que van hablando de este tipo de cosas. Y esa curiosidad, si engancha contigo y, digamos, tiene sentido para este momento en la vida en el que estás o con el objetivo que tú quieres tener, digamos, que te motiva. Y esa motivación se va convirtiendo en un pequeño hábito que vas cumpliendo de forma consciente o inconsciente casi todos los días o con mucha frecuencia. Y ese hábito, al final, se convierte en algo tuyo. Y como es algo tuyo,
lo sigues regando hasta que va creciendo. Y cuando crece, en muchos casos, llega hasta incluso convertirse en una profesión o en una actividad que hacemos tan bien que de repente ves que tu alrededor te sigue o tu alrededor mira lo que tú haces o quiere lo que tú estás produciendo o entregando. Y entonces llega un punto que tu alrededor está dispuesto a pagar por eso. ¿Qué es lo que le ha pasado? Ahora es fácil de ver, pero hace 10 años era muy difícil prever cómo por ejemplo, escritor de un newsletter, que ahora hay escritores que cobran por cada newsletter a través de una suscripción. O sea, ¿quién hubiera pensado que por enviar un correo tenías que pagar? O hay también profesionales de YouTube que hace 10 años no eran nadie, eran pues los típicos chavales o la típica persona que, bueno, pues hace algo diferente. Ahora monetizan tanto en España, por ejemplo, que se tienen que ir a otro país para pagar menos impuestos. Ojo, el dinero que gana esta gente con algo que empezó con una curiosidad que se mantuvo en el tiempo y, claro, años después, porque nada es inmediato, reciben esos frutos. Entonces, lo mismo nos puede pasar con nuestra próxima profesión. Independientemente de la edad que tengamos, hoy es un buen momento para empezar. ¿Cómo? Con un pasito, con una curiosidad, con una lectura de 5 minutos, con una acción. Pues voy a salir y voy a hablar con esta persona. Porque, como también me gusta decir, nuestro trabajo de mañana posiblemente aún no se ha inventado. Exactamente, no, es que está previsto que hay un montón de trabajos que además con el surgimiento de la IA, claro, por supuesto. Exacto. Y es que, aunque seamos doctores, por poner un ejemplo que todos podamos conocer, o arquitectos, ese tipo de trabajo de arquitecto o de doctor que se hará en 20 años vista, no tendrá, o sea, tendrá poco que ver con lo que hacemos hoy. Sin ir más lejos, esta mañana estaba en mi consulta el doctor es una persona excelente, con un conocimiento maravilloso que me ha tratado desde hace muchos años, pero tiene un problema con su ordenador, porque a él no le gustan los ordenadores. Entonces eso ha hecho pues que pobrecito se le acumulen los clientes porque no es capaz de gestionar esa herramienta que ahora necesita para trabajar. De nuevo, es un magnífico profesional, pero tiene ese pequeño problema de no haberse adaptado al tiempo que le ha tocado en esta... Por eso lo que hablábamos, adaptarse y empezar, aunque no sea nuestro, digamos, en la asignación del tiempo, estamos trabajando para una compañía, no le vamos a dedicar el 50% de nuestro tiempo profesional a la marca personal, no, pero una hora, una vez por semana, sí. Todo lo que estás hablando a mí me conecta, mañana tengo que dar una charla sobre este enfoque que tiene la psicóloga de la Universidad de Stanford, Carol Dweck, sobre la mentalidad de crecimiento opuesta a la mentalidad fija, ¿no? Entonces es muy interesante porque dice que todos llevamos en sí, tenemos un poquito de las dos, ¿no? Entonces, la idea es hacer crecer la mentalidad de crecimiento. ¿Y qué significa? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando algo sale mal, la persona de mentalidad fija piensa... pero bueno, el mundo está equivocado, yo lo hice súper bien, la persona con mentalidad de crecimiento dice, bueno, esto no cayó bien, pero yo voy a ver cómo puedo mejorar eso. Todo el tiempo esa flexibilidad mental y flexibilidad emocional también para ir buscándole la vuelta. Eso se necesita y hay que saber que mucha gente, no sé si la mayoría, pero te lo dicen, que con los años la gente se puede volver más rígida. Con los años. Entonces, vamos a hackear eso con una mentalidad de crecimiento. Con mentalidad de crecimiento. Siempre hay que buscar cómo mejorar las cosas, porque además nuestro cerebro es como una gimnasia, ¿no? El doctor Mario Alonso Puig siempre dice que cuando uno no sabe qué hacer, lo que tiene que hacer es empezar a preguntarse varias veces, ¿cómo puedo resolver esto? A la tercera o cuarta vez, el cerebro tiqui tiqui nos trae la respuesta. Entonces, mentalidad de crecimiento, flexibilidad. Siempre hay formas de mejorar, siempre hay formas. Y otra cosa muy importante, que de otro grande, que el otro día justo escribí 2 posts últimamente de Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, da un gran consejo. Cuando te sientas desmotivado en tu trabajo, no sepas por dónde avanzar, tira de aquello que te sale más fácil. Tu talento, tira por ahí, y vas a volver a encontrar el rumbo.
parece una cosa muy simple, pero yo puedo asegurar que funciona, ¿eh? Funciona. Por supuesto. Bueno, has Es comentado conexión con el talento primordial. exacto, has comentado un punto que a mí me encanta hablar de esto, que es el talento innato. Sí, sí. Que suele ser difícil porque, claro, cuando nacemos donde nos toca en el mundo, cuando estudiamos lo mejor que se nos ocurre en base a lo que nos recomiendan y las opciones que tenemos, o cuando empezamos a trabajar, que suele ser pues, la empresa o la profesión, que pues en ese momento mejor podemos acceder, de nuevo, por dónde vivimos, los recursos que tengamos y la gente que conozcamos, pues suele ser raro el que ya empecemos a alimentar nuestro propio talento, ese talento innato, eso que nosotros hacemos muy bien sin forzarlo, trabajándolo, pero hace que no sintamos esa carga emocional o física o incluso mental de trabajar en lo que estemos trabajando, sino que al revés, nos encanta trabajar, lo hacemos cada día mejor y eso recarga nuestras energías, que es algo maravilloso. Pero claro, ser capaz de encontrar ese talento innato, alinearlo con lo que estamos haciendo a día de hoy, según nuestro momento vital y laboral, es complicado, pero la buena noticia es que con profesionales como tú, Rosario, expertos en coaching ejecutivo y personal, pues, oye, por lo menos tienes esa guía, porque lo peor que hay en esta vida no es tener un problema, como bien decías, sino no saber qué hacer con ese problema, no tener opciones mentales ni físicas para atajar ese problema. Entonces es cuando baja nuestra ilusión, nuestra energía, nos encontramos en un estado mental que no es resolutivo y eso es complicado porque también comentando que una de las cosas que has dicho acerca de la transición hacia el cambio, que hablando de ese cambio que todos necesitamos o que todos vivimos cuando estamos en los 40, 50, 60 años laboral y personal, hay un punto que a mí me gusta mucho resaltar que es la necesidad de aceptar y transitar nuestro duelo. Porque, como hemos hablado antes, cada fase de nuestra vida empieza y acaba. Cada fase de nuestra vida es como si algo se muere, pero algo vuelve a revivir. Hemos hablado antes del tema de la naturaleza, podemos hablar del tema de perder a un familiar o perder un trabajo, que también suele ser muy doloroso porque además un trabajo afecta nuestra autoestima, nuestra forma de ser, pensamos que la culpa es nuestra y nos sentimos incluso, digamos, marcados y mal valorados, ¿no? Pensando que la culpa es nuestra y el tonto soy yo, por ponerme a mí, por ejemplo, de... Pero claro, aceptar ese duelo. Primero, entender de que, bueno, hay que perder para ganar. Segundo, que todo duelo tiene 7 fases. Al igual que cuando perdemos a un familiar, pues al principio hay una negación, decir, Sí. me resisto a este cambio, no me lo merezco. Luego hay una confusión, decir, ¿por qué me ha pasado a mí? Luego una rabia y una ira, decir, pues es que la culpa la tiene mi jefe, por ejemplo, no la tengo yo, o la tiene el mercado, que ahora estamos en crisis. Luego un dolor y culpa que es sentirte tú pues mal, decir, es que, bueno, a lo mejor lo he hecho yo mal, o es que no he tenido las habilidades para hacerlo mejor. Y luego, cuando pasado ese momento, tenemos tristeza, decir, qué pena, ¿no? Con lo que he perdido, con lo que yo soy, ¿por qué no? Luego una aceptación, decir, ¿sabes qué? Que la vida es así, no queda otra. Cómetelo con patatas y sigue adelante. Y luego el restablecimiento, que es lo que tú muy bien has dicho, que lo que tenemos que hacer ahí es levantarnos, dar un pasito, aunque tengamos 100 kilos de pena en la espalda, en la mochila que tenemos que forzarnos a dar ese paso, seguir aprendiendo, mirar a nuestro alrededor y qué mejor que dar ese paso con o a través del networking, o sea, de la gente que tenemos a nuestro alrededor, que sin ellos no conseguiremos tanto como por nuestros propios medios. Hay una frase, bueno, de filosofía china que a mí me gusta mucho, que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, rodéate de gente. Y es Es justo... maravilloso, sí, sí, porque estamos, a ver, dice, estamos neurológicamente diseñados para conectar. Entonces, lo maravilloso, es verdad que vivimos una época un poco individualista, pero los que tenemos un negocio de uno, Company of One, ¿no? Hemos encontrado en LinkedIn la capacidad, la posibilidad de hacernos una comunidad virtual y surgen amistades, ¿no? Entonces, estamos diseñados para conectar, que nadie se quede solo, que aislarse no hace bien, porque el otro siempre es el puente o el nexo posible a lo que yo necesito. Yo descubrí una cosa, esto es una cosa muy importante que quiero transmitir. Yo he tenido 20, 25 clientes en estos años de coaching, ¿no? Y tengo 3 casos que son así paradigmáticos. Y yo descubrí, me dediqué a estudiar a estos clientes. Yo los estudié
porque a mí me llamaban la atención. Ellos me contrataron a mí y yo los estudié a ellos. Estas personas llegaban como llega el 100% a un coaching desorientados. ¿Qué sabían? Sabían que necesitaban un cambio, porque algo no les gustaba de lo que estaban viviendo, pero no sabían bien qué cambio necesitaban, ¿no? Bueno, pero estaban totalmente convencidos de que iban a alcanzar ese otro estado, de que había algo que no le podían poner nombre. Un caso que tengo que es un caso de éxito para hacer una película, no sabía si poner una joyería, entrar en una multinacional o abrir una tienda de informática. O sea, no hizo ninguna de esas cosas. Terminó trabajando para una consultora de New York City en Londres con un sueldazo increíble. Entonces, yo lo que quiero decir es que estas personas sabían que lo iban a lograr. Lo que me decían que tenían que descubrir el caminito. Entonces, cuando estamos en esa nebulosa y necesitamos un cambio, tener una mirada positiva. Hoy no sabemos, pero vamos a llegar a ese lugar donde lo tenemos todo claro. Sí tenemos que transitar el descubrir el camino. Yo he visto que la gente que tiene grandes logros tiene esa mentalidad. Sin duda, es una mentalidad de confianza propia, de fe en uno mismo y en el proceso. Y además esas ganas de seguir aprendiendo y de encontrar todo aquello que aún no tienen pero que necesitan. Entonces, la palabra aún a mí me gusta mucho. Decir, no lo tengo, aún no lo tienes. No lo sé, aún. Me han dicho que no, aún te han dicho que no. O aún te siguen diciendo que no, sigue intentándolo. Con cada pasito se consigue llegar a grandes caminos. Y tener en la cabeza como el dibujito, ¿no? Te ves ya en esa situación, ya te ves. Y entonces vas viviendo en eso para tener como esa fortaleza mental y emocional, ¿no? Utilizar una imagen de que ya te ves ahí y seguir construyendo, porque al final las cosas se dan, o sea, las Así cosas es, se así es. están dando. Sí, y fíjate, Rosario, que esto nos viene fenomenal a una de las, bueno, de los 3 puntos que hemos hablado, que es el tema del propósito. Que precisamente cuando lo planteamos decimos, ya, pues que el propósito es súper amplio, o sea, cada uno y esto, hay gente que lo encuentra, hay gente que lo tiene pero no lo percibe, hay otros que lo buscan y nunca lo encuentran, pero es precisamente lo que hemos estado hablando en estos minutos de lo que es el propósito. O sea, el propósito es la meta hacia la cual nos queremos dirigir. Tenemos que tener en cuenta que no hay un propósito único en nuestra vida, aunque una vez que ha pasado la vida miramos para atrás y decimos, claro, mi propósito ha sido este, vale, principalmente este, pero cada día, cada semana, cada mes, cada año tenemos pequeños propósitos que contribuyen a nuestro gran propósito. Ese gran propósito es lo que hacemos con nuestro talento innato, con eso que nos encanta hacer, que hacemos todos los días, ojo, que puede estar dentro o fuera del trabajo. Nunca sabes, hay gente que tiene unos trabajos, digamos, estructurados donde tiene una capacidad de acción limitada, pero fuera, pues sí que hacen una cantidad de cosas para ellos, para su comunidad, para su familia, que marcan una gran diferencia en su vida y en la vida de la gente. Pero el propósito es algo, la verdad, que muy jugoso también en redes sociales, además de la marca personal y además de la empleabilidad bueno, de estar al día. Y es algo que comentándolo contigo, pues claro, decíamos, claro, es que es difícil comentar alguna cosa que sea concreta para que quede muy claro. Pero Bueno, en realidad, ¿sabes qué se me ocurre? Cuando uno estudia el tema de la motivación, hay varios tipos de motivación, ¿no? La motivación extrínseca, es decir, la empresa me pone un Rolls Royce en la puerta y una serie de beneficios económicos, no tengo que hacer demasiado para motivarme. Después la motivación, la automotivación, que es la persona que tiene la capacidad de motivarse, de ponerse sus propias metas, y después la motivación trascendente. Me parece que el propósito, yo por lo menos lo uniría un poquito ahí, es decir, la persona que tiene motivación trascendente adhiere a una causa mayor, Vamos a poner ejemplos. Una persona, y hay distintos tipos incluso de motivación trascendente. Una persona que esté comprometida, por ejemplo, con paliar el hambre en África. Bueno,
trabaja en una empresa, todo, pero sus ratos libres, o además colabora económicamente, hace campaña para una ONG, perfecto. Una visión trascendente desde el plano de la fe, por ejemplo, una persona que considere que está en este mundo para hacer el bien al prójimo. Bueno, también es una motivación trascendente. O una persona que se conecte con, por ejemplo, ayudar a los chicos con menos posibilidades económicas a educarse. Bueno, es decir, yo, esto es una visión personal, veo el propósito más como la motivación trascendente, pero bueno, es una visión personal, ¿eh? Es una visión personal. Como un para qué grande, ¿no? A ver, ¿cuál es la razón de mí? Es una pregunta filosófica muy profunda, no la vamos a develar acá y cada uno tiene su respuesta. Es muy profundo, pero bueno, dejamos abierto el tema del propósito. Cada uno que busque, se cuestione qué es lo que está queriendo lograr en la vida, ¿no? En este momento. Exacto, exacto. Y además de ese qué, por qué, para qué y cómo, volvemos al tema de la adaptabilidad. O sea, siempre hay que ser flexible y trascendente con todo lo que pasa en nuestra vida, porque el mundo no es perfecto, nuestra vida no es perfecta, tenemos luces y tenemos sombras, hay cosas que salen muy bien planificándolas, otras sin planificarlo, y igual hay cosas que no salen tan bien, aunque las hayamos planificado y estudiado al detalle. Entonces, pero claro, ¿cuál es la gran diferencia incluso entre la gente que es feliz o no? Ya yéndonos al tema de la felicidad, hablando de, no queríamos filosofar, pero vamos a entrar. En realidad la felicidad para mucha gente es conseguir lo que a ti te funcione. Pero claro, para que te funcione bien no puede ser todo matemático y estructurado, sino que tienes que tener una cierta flexibilidad para ser capaz bueno, de apreciar incluso todo lo que te pasa en tu vida, porque no deja de ser un aprendizaje. Y hablando de todo esto, pues es que ya vincula con el tema principal de nuestra charla, que es, oye, esos cambios que vivimos todos en la vida, personales y laborales, especialmente a partir de una edad, la necesidad de seguir avanzando, principalmente por nosotros, o sea, ya no te digo por la familia, por la empresa, por el mundo, o sea, es por propio respeto y propio cariño hacia nosotros, hacia esos niños que ahora somos adultos, esa imagen que de pequeño proyectábamos hacia arriba y ahora vemos en nosotros cuando nos vemos al espejo, y la necesidad pues de cuidarnos a través de pues, lo que hemos hablado, de ese propósito, de esa adaptabilidad, de esa fe en nosotros mismos, y porque si no lo hacemos nosotros, Rosario, poca gente lo hará, por no decir nadie. Además, sí, totalmente. Además, las personas a veces cuando, a todos nos pasa, ¿no? El crítico interior feroz, voz un poco enemiga, ¿no? Pero todos tenemos mucho bien para dar y todos le podemos hacer mucho bien a otras personas. Entonces, no guardarse los talentos, sino exponerse, mostrar y tratar de dar una mano. Yo creo mucho en eso, ¿eh? Tenemos mucho más de lo que creemos, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la sociedad de ahora mismo, claro, con las redes sociales, o sea, antes te comparabas con la gente que tenías a tu alrededor, que podía ser bueno o malo. Ahora estamos abiertos a cualquier persona del mundo mundial y hablamos, el otro día lo concretaba, de 4 billones de personas. O sea, la mitad del planeta está en Internet, con lo que comparativamente podríamos llegar a decir, pues esto es mejor que yo por un montón de motivos. Pero en realidad cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene sus batallas y las mías, cada uno son importantes, no quiere decir que sean mejores y peores, uno es más fuerte que el otro, o sea, a saber. Y lo importante es relativizar muchas cosas y seguir adelante con ese propósito que mayor que nosotros, que tenemos o en algún momento deberíamos de sentarnos y plantear, porque es realmente lo que hace que nuestra vida tenga sentido. Eso sí, coincido 100%. Muy bien, Rosario. Dicen que lo poco gusta y lo mucho cansa. Hemos estado el No, tiempo perfecto para una charla como esta. A mi juicio, hemos lanzado unos mensajes muy, muy importantes y creo que solo nos queda pues, despedirnos, mandar un pequeño consejo de tu parte a la gente que nos ve. Un pequeño consejo. Si pasaste la barrera de los 40, tenés 45 y te has quedado sin trabajo, adaptabilidad y desarrollar nuevas habilidades. Y jugar el juego con las cartas que se nos dan hoy. Empezar a desarrollar la marca personal, hacerte ayudar. Y hay mucha gente que lo logró, ¿por qué tú no? Si otros lo lograron, ¿por qué tú no?
Fantástico, fantástico. La verdad que son mensajes poderosísimos y curiosamente esto lo hemos leído desde la Biblia, o sea, desde hace 2023 años, y es mensaje que como está conectado con quiénes somos como humanos y como personas, nunca pasa de moda. Y además es importante recuperarlo cada día y ser conscientes de exactamente lo que dices. O sea, todos podemos conseguir aquello que necesitamos, merecemos y nos hace feliz. Lo Y que pasa es que aparte, estamos diseñados para cosas grandes, no estamos diseñados para la chapucería. Por lo tanto, somos más felices en la búsqueda de la conquista de esas cosas. Estoy hablando de cosas normales, ¿eh? Nadie se cree que se puede ser Superman y tirar del 5º piso, pero estamos hechos para la grandeza y tener objetivos que nos motiven un poquito. Entonces, vamos a dar la talla, ¿no? Exacto, exacto. Pues no se me ocurre nada mejor que acabar la entrevista o la charla aquí mismo con este gran mensaje que acabas de decir. Muchísimas gracias, Rosario, por este ratito y tu sabiduría. Gracias a ti, gracias a ti. Contáctenlo, porque sabe mucho, mucho. Un abrazo muy grande, Rosario. Gracias.